Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. En esta ocasión vamos a estudiar también acerca del maná, las palabras que dijo Moisés, que dijo Dios a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel, que tiene que ver estas palabras sobre el maná en cuanto a su tiempo de vida sin que se corrompiera. Voy a señalar aquí lo siguiente. Ya hemos dicho y recordamos que cuando el pueblo de Israel recogía el maná, preparaba y guardaba de un día para otro, el maná se podría y se llenaba de gusanos. Hemos visto también que cuando el sexto día el maná caía y el pueblo lo recogía en una forma doble y se guardaba del viernes para el sábado, el maná se preservaba, no se echaba a perder, no se podría, estaba en buen uso para comer. O sea, Dios demuestra que el maná de por sí al otro día podrido. Con la intervención de Dios, al segundo día, el maná no se podría y continuaba estando en buen estado. Dios estaba enseñando que en cuanto a la durabilidad del maná, dependía de lo que Dios quisiera que fuera. Ahora, Dios hace otra señal que tiene que ver con el maná. Vamos a leer lo que estaba escrito en Éxodo 16, del versículo 32 hasta el 35. Vamos a ver lo que la Biblia dice aquí. Y dijo Moisés, esto manda el Señor, llenad un homer de él, unos 2 litros, ya hemos visto, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto cuando os saqué de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo ante el Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Esa cantidad de maná de unos 2 litros, Aarón los recogió de acuerdo a lo que Moisés le dijo por orden de Dios, y eso se conservaba. Dice el versículo 34, y Aarón lo guardó delante del testimonio. O sea, cuando hizo el arca, eso lo veremos después, dentro del arca, guardó esa vasija con esos 2 litros o con ese homer de maná, como el Señor lo mandó a Moisés. Así, los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al límite de Canaán. De esta manera, la Biblia está diciendo la manera en que Dios hizo con el maná, que lo conservó. El momento en que Aarón recogió la vasija con este homer de maná y lo puso en el arca, a partir de ese momento, de ese maná que se recogió, el maná no volvió a caer, pero ese maná estuvo
servible, o sea, estuvo limpio, no se corrompió, no se echó a perder y estuvo todo este tiempo hasta que el maná dejó de caer cuando llegaron a Canaán. Y quedó también para las generaciones futuras de los israelitas. Mientras el arca estuvo en el santuario, mientras el arca estuvo a disposición de los israelitas, Dios preservó allí el maná. Y esto es una lección que queremos destacar. La muerte ha traído el pecado, o sea, perdón, el pecado ha traído la muerte, que la muerte es el fruto del pecado. El pecado ha traído la corrupción, o sea, el envejecimiento, que se pierde la vitalidad de la juventud, que el ser humano se va gastando poco a poco hasta que muere, salió de la tierra y a la tierra vuelve, porque nada se vuelve el ser humano. Pero en la potestad de Dios está en mantener perfecto cualquier cosa que Él quiera mantener perfecto. Y este maná que se mantenía íntegro, como si estuviera acabado de caer, es un testimonio que tiene la Biblia para todos aquellos que creemos en Dios. Y ese testimonio es el siguiente. Nosotros desaparecemos por causa del pecado. Morimos por causa del pecado, pero Dios tiene vida. Dios tiene el poder de la preservación y todos los hijos de Dios vamos a estar con Dios sin morir jamás por la eternidad. Cuando la historia del pecado termine, cuando esa historia termine, los hijos de Dios y hayamos sido fieles a Dios, por la gracia de Dios, por su salvación, por su redención, nosotros estaremos por toda la eternidad con Dios. Y esto lo aseguró también Dios en el maná que preservó para los hijos de Israel. Ahora vamos a leer en Números capítulo 21 y versículo 15. Algo que tiene que ver con el maná. Porque aunque el pueblo de Israel estuvo alimentándose del maná de una forma milagrosa, estuvo alimentándose del maná en una forma que nada les faltó de los nutrientes necesarios para tener la vida, el pueblo de Dios, rebelde a Dios, porque no se está hablando de todos los hijos de Dios, sino del que es rebelde a Dios, llegó a despreciar este pan, este alimento que Dios le dio a sus hijos. Dice Números 21, versículo 5. Y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Se rebelan contra Dios y acusan que no tienen ni pan, ni agua, ni pan, que es mentira, porque tuvieron siempre el agua. Cuando al final, ya a la entrada de Canaán, volvió a faltarles el agua, donde Dios volvió a probar a Moisés, esto lo veremos después,
y donde Moisés falló porque no obedeció a Dios como debía haberlo hecho y le costó la entrada a Canaán, allí Dios también le volvió a dar agua de la peña. Los israelitas siempre tuvieron sus aguas ciertas y siempre tuvieron su alimentación segura. El pan que comían del maná, o sea, el maná que ellos preparaban y con el cual se alimentaron durante 40 años, le dio todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita. Hemos dicho en el tema anterior que no sabemos la composición del maná. Sabemos que el hombre en su estudio se sabe, eso se puede saber, que los elementos de la tierra están presentes en los elementos o en los nutrientes de los vegetales, de las frutas, de las semillas, de lo que Dios dio al hombre para que comiera. Y también en las hierbas que los animales comían. El ser humano en su alimentación, después que el pecado entró, que cambió 3 veces, Dios ha provisto los elementos necesarios para que el ser humano pueda vivir y pueda tener salud y pueda vivir el periodo de vida que a cada cual le toca vivir después que el pecado entró, porque todo el que nace muere, pero mientras tanto Dios le mantiene la vida. El maná, que era el alimento que tenían los israelitas, del cual se alimentaba diariamente, le proveyó a los hijos de Israel una alimentación perfecta. Quiere decir que a través de ese maná, de ese producto que Dios envió, los israelitas podían recibir todos los nutrientes que el cuerpo humano necesitaba. Voy a mencionar algunos nutrientes. Hierro, bueno, magnesio, potasio, eh, todos los elementos, eh, el sodio, todos los elementos que la tierra tiene y que están en los alimentos que Dios le dio al hombre, estaban en ese maná. De tal manera que Dios hizo también un milagro con respecto a la preservación del pueblo de Dios. Dios hizo un milagro porque los hijos de Israel durante 40 años, durante su paso por el desierto, solo llegaron vivos de aquella generación de 20 años arriba, ya lo dijimos, Josué y Caleb. Los demás murieron cada cual en su pecado, en su rebelión o en la causa natural por la que hayan muerto. Todos los que vivieron fueron preservados con una salud íntegra. Dice la Biblia que ni siquiera se le hinchó el pie. Dios le conservó su salud completa. Como podía decir Caleb, tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora. Como lo pudo decir Dios también de Moisés, que nunca se oscurecieron sus ojos, nunca perdió su vigor. El maná daba un nutriente que los hijos de Dios, los israelitas, ni se enfermaron, no padecieron de nada y Dios le conservó su salud. Pero no solamente le conservó su salud, sino que le preservó su ropa y le preservaron sus zapatos, o sea, las sandalias que tenían puestas. Dios en una forma maravillosa, así como hizo con el maná, que
eh, Dios lo preservó, si Dios preservó a sus hijos durante todo el tiempo. Ahora al final, el pueblo de Dios se revela contra Dios. Y la forma en que tiene para murmurar y para atacar a Dios es atacar al alimento que Dios le dio. Y en su lenguaje, en su forma de hablar, en su forma que desprestigiaba, desvalorizaba lo que Dios le dio como alimento, manifiestan su rebeldía contra Dios. Esos son los que se rebelaron contra Dios, porque cuando hablan del maná dice, solamente es tan liviano, despreciando lo que Dios había dado, quitándole el valor a lo que Dios le había dado. Este pan tan liviano. ¿Por qué este pan tan liviano? Los israelitas en su viaje, dirigido casi siempre por aquella multitud mixta que en el desierto casi todos murieron, decían, nos acordamos de las ollas que comíamos, del alimento de Egipto, donde comían carnes, comían pescado, comían también vegetales, que comían, decía, en abundancia y de balde, y no ni de abundancia ni de balde porque eran esclavos o porque tenían que luchar para comerla, pero despreciaban el alimento que Dios le daba a sus hijos. Y esto me hace decir lo siguiente, que solamente lo voy a mencionar en este tema, pero que sé que en el futuro vamos a hablar más de esto, porque el alimento, el nutriente que Dios ha dado a sus hijos, es un nutriente sencillo. No me refiero en cuanto a los alimentos que provee, sino en cuanto a la forma de comer y a su sencillez. No es un nutriente que hay que pasar mucho trabajo en su elaboración. No hay que complicar al componer lo que vamos a comer para que sea algo excitante. Dios nos da alimentos sencillos y los hijos de Dios que respetamos a Dios y nos alimentamos como Dios dice, no nos alimentamos de cosas que son excitantes, de cosas que van poniendo un gusto en la boca cada vez más sofisticado. ¿A qué me estoy refiriendo? Normalmente las personas comen y le ponen aderezos, le ponen distintos tipos de sazones, distintos tipos de especies, distintos tipos de adobos que se le ponen, cosas para aumentar el gusto. Usan elementos que irritan la boca solo por aumentar el gusto. Se alimentan de carnes y de alimentos que Dios dio por causa del pecado, por causa del diluvio, donde lo que se come es algo que no es un nutriente sencillo, es algo irritante. El alimento que Dios da a sus hijos es un alimento sencillo que provee de todos los nutrientes que el ser humano necesita, pero no solamente de los nutrientes de la comida física, también Dios alimenta al ser humano en su alimento físico, en su alimento espiritual, en su alimento intelectual, en su alimento moral. Los alimentos que Dios le da al ser humano son alimentos sencillos, pero que producen
la nutrición necesaria del cuerpo, del alma, del intelecto, del espíritu, del conocimiento. Cuando una persona está en armonía con Dios, agradecemos a Dios por lo que nos da. Y cuando una persona quiere rebelarse contra Dios, entonces ataca todo lo que Dios ha hecho en una forma tan sencilla, pero tan útil y tan buena, ataca a todo esto. Forma parte de la rebeldía del pecado y de la persona pecadora contra Dios. Este tema lo terminamos aquí. Terminamos por el momento de hablar de todo esto. Seguiremos en nuestra próxima grabación con Éxodo 16 y te pido que compartas este tema con otras personas para que también ellos puedan ser beneficiadas. Nos vemos en nuestra próxima grabación.